Hola, apreciados colegas, público en general. Gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a tratar sobre la reparación integral de la víctima, pero no sin antes ofrecerles una gratitud a ustedes, los organizadores de este magno evento, como es Corpus LEC, quienes se han permitido nuevamente tomar en consideración mis criterios, que de una u otra manera nutre nuestro conocimiento, pero por sobre todo con sus comentarios y la aceptación que tiene, créame que es a la inversa, de igual manera yo me nutro de sus opiniones. Por ello, el tema a tratar el día de hoy es precisamente la reparación integral de la víctima, que está como novedad. Recordemos que en su artículo 1 del COIT justamente habla que uno de los pilares fundamentales es justamente la prevención, la sanción, la reinserción social, pero la novedad que se inserta en el COIT es la reparación integral de la víctima. Vamos a retrotraernos de manera breve con respecto a los códigos anteriores, sin dar nombres y apellidos. En el caso de banqueros, en el caso de personas de delitos de bagatela, etcétera, etcétera, ¿qué hacían? Cometían un delito, eran descubiertos, procesados, cumplían una pena y libres. Y la víctima, justamente, no podía tener acceso a la reparación integral de la víctima. La víctima no le interesaba una pena corporal al victimario, le interesaba que vaya a resarcir sus derechos y por sobre todo lo económico, el perjuicio, cosa que no ocurría. Hoy en día el juez no solamente tiene como potestad, sino obligación de en su sentencia hacer saber la reparación integral de la víctima, es decir, el daño que se ha causado y por sobre todo hacerle saber en sentencia ya debidamente motivada al tenor del artículo 76.7 literal L, es decir, principio de motivación, hacerle saber a la víctima de que al procesado que se lo encuentre culpable o se lo declare culpable propiamente dicho, no solamente tendrá que expiar con una pena privativa de libertad, sino que también tendrá que, aparte de aquello, reparar a la víctima mediante lo que establece el artículo 77 y 78, como son los mecanismos de reparación integral. De manera breve, solo para referirme, primero vamos a dilucidarlo en 5 aspectos. 1. Restitución. 2. Rehabilitación. 3. Indemnizaciones de daños materiales e inmateriales. 4. Medidas de satisfacción o simbólicas. Y 5. Garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? De manera breve, la restitución del derecho que se ha vulnerado. Es decir, tiene que haber una sentencia y de igual manera tiene que haber un resarcimiento. Las indemnizaciones también dice. Esto es importante. En las indemnizaciones también se puede determinar de qué es la reparación, cuantitativamente hablando de lo que ha sufrido el daño. En este caso, el juez tiene no solamente la potestad de administrar justicia y poner la sanción al infractor, sino que tiene que hacerlo ver como requisito constitutivo de la sentencia la reparación integral de la víctima. También tenemos la rehabilitación. Se orienta a recuperar no solamente a la persona, como decía el código anterior, a la persona infractora, sino también a reparar y a rehabilitar a la víctima que pueda ser por un daño psicológico, una violación. ¿Me explico? Es decir, también tiene que prever no solamente por la rehabilitación, reinserción social del infractor, sino también de la víctima. Es un papel muy importante y protagónico que el Estado debe tutelar no solamente al victimario, sino también a la víctima, porque recordemos que por el principio de igualdad ambos gozamos de dicho principio y tiene que el Estado velar por aquello. Y las medidas de satisfacción o simbólica se refieren a la creación de la decisión judicial de reparar la dignidad o la reputación. Por decirlo así, a un médico, vamos a hablar de un médico, una mala praxis o mala práctica profesional, se lo inculpó de un delito o se le atribuye, mejor dicho, de un delito, de una mala praxis. Su nombre, no solamente el de él, sino el de su familia, su buen nombre, su profesión, ha quedado devastada por este infundio o imprecisión o irresponsabilidad por parte sea de un fiscal o de un denunciante, que sin ser objetivo o sin ser acucioso en este caso, se ha indicado de una presunta mala práctica médica y se determine que en efecto no fue así, porque hay muchos tratamientos que no es materia de esta disertación, es muy amplio hablar de mala práctica médica, pero en este caso resulta que también tiene que hacerse la reparación simbólica.
Es decir, disculpas públicas y de igual manera el reconocimiento a él y a su familia por el error judicial. Y recordemos que en el artículo 11.9 de la Constitución habla del derecho a repetición. Todos somos responsables al momento de una omisión o de una acción justamente equivocada al tomar una decisión. Todo servidor público, especialmente fiscales, jueces, de quienes tenemos y estamos llamados a respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Y el quinto punto dice: las garantías de no repetición se orientan a la prevención de las infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Es decir, tratar, en este caso también en la sentencia, en algunos casos de violencia intrafamiliar, por sobre todo, es que el victimario no solamente pague, se indemnice y cumpla su pena, sino que también se aísle y que no se vuelva a incursionar justamente bajo la amenaza. Y la repetición, en este caso la no repetición, es de que no se tenga que volver a repetir, de que no se tenga que volver a armar un nuevo proceso por, en este caso, el desatino en unos casos de el juez o jueza y precisamente por el fiscal. Por ello es importante determinar que se deben tomar o adoptar medidas en el cual se obligue al menos a no repetición, es decir, no revivir todo el escarnio que ha vivido, en este caso, la víctima, y que obviamente que también se puede aplicar al victimario en el evento sea considerado y ratificado su estado de inocencia. Por lo tanto, en este sentido, el COIT, a mi criterio personal, sí tiene ciertas precisiones porque encierra justamente algunas ideologías y paradigmas que han cambiado la forma y la mentalidad, en este caso, de quienes estamos inmersos en la administración de justicia. Espero que haya sido de su agrado este introito con respecto a la reparación integral de la víctima, que puede ser inclusive un tema de discusión a posteriori y podamos dilucidar a más profundidad. Buenas tardes.